Aguilar Comunicaciones presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como todos los jueves nos volvemos a encontrar en Otra Mirada, una semana que hemos tenido con hartas cosas. Hoy nos vamos a conversar sobre el virus de VIH, sobre el aumento que hemos tenido en la región de Magallanes, pero antes vamos a saludar a nuestras invitadas, como es de costumbre. ¿Cómo estás, Yanira? Yanira Lara, ingeniero en negocios internacionales, secretaria regional de la UDI acá en Punta Arenas. ¿Cómo estás, Yanira? Bien, muy bien, un gusto de compartir nuevamente con ustedes. Como siempre, un placer poder conversar de los distintos temas que nos competen como región y a nivel nacional, así que un placer de volver a conversar con ustedes. Igualmente. También nos acompaña Claudia Barrientos. ¿Cómo estás, Claudia? Periodista, dirigente nacional e integrante de la Comisión Política del Partido por la Democracia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy feliz de la vida porque llegó jueves, llegó el programa y yo me entretengo tanto en el programa que me encanta venir para acá, así es que feliz de la vida. ¿Nos están haciendo gestos? Yo digo, es que eso no, es lo que no se ve. Claro, lo que no se ve. Que se corra, dice la Yanira, no sé, que se corra al otro lugar. Oigan, bueno, va a estar interesante el programa de hoy para que la gente se quede en sintonía. Lo decías tú, vamos a hablar del virus de inmunodeficiencia adquirida. Hay invitada además por primera vez en el programa. Esto es novedoso porque tenemos una invitada. Habíamos coincidido. Aprovechamos de que no está Eugenia Mancilla hoy día, para enviarle saludos, que está afuera. Así que vamos a tener una invitada y una médico, ¿verdad? Sí, nos va a acompañar en el segundo bloque la doctora Mónica Pinto, infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes. Qué bueno, para educarnos más, para que nos eduquemos más en esta materia que es tan importante. Tenemos para saber todos los porcentajes y todos los últimos, las reuniones que se han hecho, el aumento, porque ha sido considerable el aumento, en la región de Magallanes. Ha aumentado, en este minuto tenemos 328 pacientes. Es considerable el aumento que ha habido, es demasiado. No sé, en la perspectiva, de la educación, del autocuidado, de poder ver esto desde la familia, los colegios, dentro de los mismos partidos políticos, poder proyectar esto para que las personas, los jóvenes, los niños, porque igual habían niños de 14, 15 años con problemas. Entonces, ¿cómo logramos poder llegar a ese sentido de responsabilidad y de tener conciencia de eso, Yanira? Sí. Yo creo que, hay varias cosas que se conjugan en este aumento, porque desde que empezó o de que se supo que existía el VIH, se empezó a tomar conciencia también de lo importante que es tener relaciones o con consentimiento, ¿no es cierto? Pero que sea también en forma segura, ¿no es cierto? Pero más que eso, yo creo que cuando como gobierno, ¿no es cierto?, en los gobiernos anteriores se trató de hacer una campaña para disminuir, se tomó solamente una medida de precaución, pero no de base, no de fondo. La medida de fondo, a mi gusto, mi visión frente a este tema es que tiene que estar relacionada con la educación. La educación no tan solamente en la forma de tener sexo en forma segura, que es por intermedio de un condón, sino que la educación en que, en realidad, cuando tú tienes una relación con una persona, no vas a tener, vas a tener con pocas en la vida, idealmente, que son personas muy importantes en tu vida, que hay una entrega de cariño, no es un juego, no es algo como que solamente es para suplir un apetito o lo que se pueda llamar, sino que está relacionado quizás con un respeto a tu cuerpo, con el respeto también a los demás, y como se criaba en la forma antigua, bueno, quizás eso era muy retrógrado, cuando decían ya te vas a casar y va a ser para toda la vida y con esa persona va a ser tu primera vez, etcétera. Quizás eso es demasiado extremo,
Pero a lo que se ha llegado hoy en día, en los jóvenes sobre todo, yo creo que también pasamos al otro extremo, que es demasiada libertad frente a temas que son tan importantes también para la mujer, y que necesitan tener, yo creo que, una forma de tomar esto con una medida como mucho más equilibrada, no solamente enseñar a usar un condón, sino que enseñar a respetar el cuerpo y enseñar, sobre todo, yo creo que a tomarle la importancia a tener relaciones con otras personas. No es un juego. No es un juego. Poner como un límite, una barrera entre la libertad y el libertinaje. Sí, y sobre todo yo creo que en el tema de educación en los colegios, el tema del amor propio, reforzar el tema también porque en los colegios también te enseñan temas relacionados con la parte sexual de los niños, que es súper importante, pero también es importante reforzar que esta cosa no es a la chuña, se podría decir. Entonces, es importante en ese sentido quizás los valores y principios de la familia, traspasarlo de la mejor forma a los niños, y la educación es del colegio, ¿no es cierto?, todo lo que está relacionado con materia, pero los principios y valores de cada persona están relacionados con la familia como base. Para ti, Claudia, en el concepto ese de mismo entre el colegio y la familia, la formación, el respeto, los valores, la libertad, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, mira, yo tuve que leer. Una mujer muy estudiosa. Claro, tratamos hablando de esto de la educación que es tan necesaria. Fíjate que un poco, además por lo que dice Yanira, muchas personas que están, además que trabajan en organizaciones sociales, que trabajan directamente con personas que hoy día viven con VIH y todo, lo que dicen es que el problema principal, o uno de los problemas principales que afecta a las personas finalmente, o a los jóvenes, que son los que más están siendo infectados hoy día, la población entre 15 y 29 años. Y sobre todo también, perdona que te interrumpa, dale. Pero también el porcentaje que más aumentó es de homosexuales, en su mayoría. Homosexuales, trabajadoras también nocturnas y los jóvenes, que son como no las tres tengo áreas. ese dato en Sí. particular, pero sí el dato de que el aumento hoy día alrededor de 71.000 personas en Chile viven con VIH-Sida. Tengo unos datos, los voy a dar porque es importante, además, porque es importante por los compromisos, Sí. porque finalmente todo lo que estamos conversando hoy día y que se ha conversado en las últimas semanas tiene que ver con los informes de ONU-SIDA, de Naciones Unidas, que pone la alerta ahí y dice que en el caso de Chile hay un aumento del 34% en materia de nuevos casos de VIH, y que por lo tanto tenemos que poner atención porque somos uno de los peores países de Latinoamérica, entre comillas peores, entendiendo que es una responsabilidad del Estado de Chile el poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual, entre estos, parte de eso, VIH. 71.000 personas más o menos viven hoy día con VIH en Chile, poco más de 61.000, el 86%. Es como si fuera la mitad de Punta Arenas. 66%, el 86%, 61.660 son algunas de las cifras, porque se modifica un poquito, depende de dónde busque finalmente cuál sea tu fuente. El 86%, un poquito más, ya está diagnosticada. 45.000 personas reciben tratamiento, hay una brecha, por cierto, y 39.000 personas, dice, son seropositivos con carga viral suprimida, es decir, o indetectable, es decir, que no contagian, que es lo que finalmente se busca, porque hoy día nadie debiera morir por VIH, porque la verdad es que con tratamiento, con buena alimentación, buena nutrición, ni siquiera contagian las personas. Entonces, ahí hay una responsabilidad. ¿Cuál es el compromiso de Chile o de los países en general que están dentro de esta dinámica ONU, finalmente Naciones Unidas? Es que el 90% de la población que vive con VIH sea diagnosticada, que el 90% es el 90-90-90, que el 90% reciba su tratamiento y que el 90% tenga una carga viral indetectable, que es lo que les digo yo que finalmente hace el control con medicamentos, con buena alimentación, que hace que no sea una enfermedad transmisible, o no transmita, no contagie. Finalmente, eso es como es. Entonces, ahí hay una tarea. La Cámara de Diputados, porque estos datos de ONU-SIDA además se dieron el año pasado, hace unos meses atrás, y por lo tanto ahí hubo una decisión de la Cámara de Diputados en Chile. Y la Cámara de Diputados lo que hizo fue generar una comisión especial investigadora respecto a la responsabilidad del Estado en este aumento significativo, porque lo que debiéramos tener es un control sobre esta y otras enfermedades de transmisión sexual.
Y fíjense que lo que dice la comisión, que sacó los resultados ahora, en el mes de junio, a principios del mes de junio, lo que hace la comisión es decir que la responsabilidad es del Estado, efectivamente, de Chile, pero centra los ojos principalmente en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud. Que debería trabajar en conjunto. Que deberían trabajar en conjunto. Y hoy día ese trabajo que se venía haciendo desde el año 2010, donde ha habido además, hay varios datos ahí, no está ocurriendo. Por lo tanto, hace una serie de recomendaciones, finalmente, la comisión, que como les digo, la saca ahora a principios del mes de julio. Y fíjense que son bien interesantes las recomendaciones. Primero, la generación, lo anoté, para que no... muy bien, que estudiosa la clave. Que estudiosa. Recomendaciones, diseñar una estrategia nacional, en uno de los puntos, dice, con un enfoque de control y tratamiento, priorizar la participación. Esto es muy importante porque muchas veces no se considera, y la verdad es que cuando están las organizaciones o las organizaciones que mal llamadas, que llamamos de la sociedad civil, pues la verdad es que somos todos sociedad civil, no se considera, pero fíjate que dice que ahí que el conocimiento específico de las organizaciones tiene que ser, y por lo tanto priorizar la participación comunitaria. Dice, las organizaciones disponen de conocimiento y experiencia que requiere el Estado para generar políticas eficientes y eficaces en esta materia. Asegurar financiamiento, que ojo, es uno de los puntos más importantes también. ONU-SIDA, en el informe que entrega, dice que por primera vez desde el año 2010 a la fecha se ve en riesgo el financiamiento, porque lo que se ha visto finalmente es que ha habido una disminución en materia de financiamiento desde los distintos estados. Cuando asume Trump, además dice, el presidente de Estados Unidos, que es uno de los principales financistas en estas materias, lo que hace él es recortar presupuesto. Y lo que hace hoy día, en general, lo que hicieron los estados a partir de este estado, entre comillas, de bienestar, que era estamos controlados, no es una pandemia, cuando surgen los primeros casos en los años 80, y por lo tanto hubo un cierto relajo, pareciera ser, que hizo que, lo que les digo, nos relajamos todos finalmente, y menos recursos, menos concentración en esta materia, y hoy día lo que se está diciendo es, ojo, necesitamos más recursos. Lo que dice ONU-SIDA es que el año 2018 ya se invirtieron 1.000 millones menos en esta materia, que la inversión venía siendo 19.000 millones de pesos, y que se espera que para el año 2020 lo que se requiere son 26.000 millones de pesos, y que estamos, entre comillas, en menos 7.000 millones para poder, millones de dólares, perdón, para poder financiar todo lo que requiere los tratamientos. En general, no solo los tratamientos, porque fíjate que en Chile, del total del financiamiento, el 95% se ocupa justamente en tratamiento, y solo el 5% en lo que tiene que ver con investigación científica, en lo que tiene que ver con difusión. El gobierno hace unos días atrás decía, oigan, estamos duplicando el presupuesto que teníamos priorizado. Habían 400 millones de pesos para campañas publicitarias, para difusión, y vamos a invertir 800 millones de pesos. Pero chiquilla, en la realidad, tú lo sabes, Yanira, además fuiste parte del gobierno en general, yo lo fui también antes, 800 millones de pesos es nada cuando uno habla de este tipo de campaña o de lo que se requiere. Sí. 1 kilómetro de pavimento en Magallanes, para hacerlo más concreto, un kilómetro de pavimento en la región de Magallanes, hace 2 años atrás costaba 1.200 millones de pesos. Imagínate. Por lo tanto, pensar en tener un presupuesto nacional de 800 millones de pesos, la verdad es que yo creo que ahí estamos al debe. Ahora, y en materia, digamos, dentro de lo que ustedes pudieran saber o proyectar de acuerdo a los parlamentarios, los senadores, diputados, en este tema, ¿cómo ven que se puede avanzar? ¿Cómo han analizado este tema? A nivel de parlamentarios, por lo menos se ha notado que existe el interés de poder plasmar también, más que, lo vuelvo a repetir, más que el uso de condón, es reforzar también el tema de los valóricos con respecto a este tema. Porque además de hacer un tema de promociones para el uso de condones y de cómo se usan y cuídate, yo creo que lo importante también es reforzar el tema de en qué momento, cuándo, cómo, la cantidad, o sea, vuelvo a repetir el mismo tema, o sea, que el tema de principios y valores es lo más importante. Y en ese sentido yo creo que hoy en día los parlamentarios se están dando cuenta que la estrategia que se usó hace un tiempo atrás no dio abasto, no fue suficiente, porque el SIDA sigue aumentando igual. Entonces tú veías los reclames en los canales de televisión nacionales
que decía no, usa condón, cuídate, pero no es lo suficiente. Así que claramente sí yo ahí tengo una mirada distinta en realidad, porque fíjate que otra mirada porque fíjate que lo que dicen las organizaciones que trabajan en estas materias es que justamente la carga ideológica y política que frente a lo que se enfrentan finalmente este tipo de campañas son las que hacen que no tengan el resultado real que se requiere. Porque uno pensamos de un sector hay una mirada en lo que se habla o de lo que se entiende por familia, de qué hablamos con familia, de qué hablamos cuando hablamos de los valores, y desde otro sector, desde otra mirada, como dice este mismo programa, lo miramos diferente. Pero fíjate que las organizaciones dicen que justamente eso, la carga ideológica, ha sido uno de los principales problemas por los que no avanzamos. De hecho, el senador Girardi hace unos días atrás, o hace un par de semanas atrás, igual, fíjate que dijo que en esto las iglesias han contribuido justamente a frenar de alguna manera ciertos avances, justamente por lo ideológico. Yo no comparto esa idea. Porque en realidad este es un tema que tiene que verse de manera científica, como cualquier otra enfermedad, que yo creo que y se tiene que tratar de la misma manera. O sea, obviamente se tiene que tratar en forma científica, eso no hay duda. O sea, el tema de los condones, los remedios y las pastillas tienen que usarse. El tema es los valores de los niños, porque si al final la gente joven que tiene 18 años a 29 años es la gente que más se contagia, es la gente que en realidad está teniendo una vida sexual súper activa y quizás mucho más por lo tanto liberal, hay que educarla, por lo tanto hay que educarla. Y ahí está el tema de la educación de principios y valores que puedas tener como persona. Entonces, una cosa es la parte médica, otra cosa es educar cómo usar un condón, pero el otro tema está relacionado con tus valores también. Entonces, yo creo que hay 3 pilares que son importantes en frenar este tipo de enfermedades como el VIH, porque no es simplemente un contagio como un resfrío, sino que también está relacionada con los principios y los valores de cada persona. Y ahí sí, las iglesias pueden ser un aporte, yo creo que no disminuyen eso. La familia es uno de los pilares más importantes, porque la familia es lo que la persona, la mamá, el papá, el abuelo, el hermano, el que te tiene que también aprender a enseñar a guiar, porque en ese sentido yo creo que el colegio no tiene responsabilidad en temas valóricos, pero sí en educar. Entonces, quizás hay una imagen o un trabajo compartido de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la familia. Bueno, le damos la bienvenida a Andrea. Apareció de repente. Secretaria Regional de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Estás al tanto, sí, del tema? ¿Estabas pendiente, así, escuchando, así que sabes más o menos de qué se trata? Hoy día que había estudiado un montón. Muy bien, excelente. Nos queda todavía mucho. Se ganó una estrellita. Hay que hacer materia. Sí, pues tenemos hasta invitadas, así es que bien. El tema está buenísimo, o sea, creo que es súper importante que lo estemos abordando, además desde nuestra mirada femenina también y desde la mirada valórica que cada una de nosotras tiene. Creo que más allá de lo valórico es un tema muy transversal y creo que es un tema que se debe conversar y se debiera conversar ojalá todos los días, siempre, en todos los medios, en todo momento, porque es un tema que está afectando a nuestro país de manera muy creciente y se tiene que ya empezar a abordar pronto. O sea, yo creo que la educación también va, por supuesto que desde la casa, creo que los colegios se tienen que empezar a reforzar mucho más, pero también creo de que tiene que dejar de ser un tema un poco tanto tabú, sino que tiene que ser un tema que tengamos la posibilidad de conversar y no hablemos así como que casi, ay, que veía que esté en la mesa cotidiana de un almuerzo. Exacto. Porque no es valórico, no tiene que ser valórico. Una conversación. O sea, valórico es como lo que uno va... La educación tiene que ser la que tiene que ser, hay que educar a los niños y a las niñas desde más valórico es personal, valórico es por una opción personal, pero la labor del Estado no es valores y educación. Yo quiero ver cómo es de la familia. Donde va lo valórico, porque tú tienes 2 formas de prevenir como el contagio, con la abstinencia sexual y usando preservativo. Son las únicas 2 formas que sabemos que son como... Y entonces yo creo que la abstinencia también va ahí un poco lo valórico, hablando obviamente de la juventud, pues porque hoy en día tenemos cifras súper altas de jóvenes de entre 14 a 19 años. O sea, estamos hablando que ya de 14 años, imagínense, hay adolescentes contagiados.
Y creo que ahí sí va un poco el tema valórico también, pues como de lo que la creencia, la convicción que tiene cada uno de esperar un poco más en alargar como la iniciación o si sexual. estás pololeando que sea tu única pareja. Que sea tu única pareja. Claro. Yo creo que ahí se podría mezclar un poco lo valórico. Quizás no tanto ya cuando estamos hablando de adultos, que sabemos que tenemos como otra conciencia en nuestra responsabilidad. Pero ojo ahí, chicas, porque hoy día mujeres casadas con parejas únicas son contagiadas igual. Sí, estamos claros. Tiene que ver con la familia, pero con una sola pareja. Quizás por el marido. Pero estamos, sí, en eso estamos súper claros. También tiene un tema Pero el valórico. tema también va, lo que a mí personalmente me preocupa mucho es cómo los jóvenes están saliendo a la palestra en este tema, cómo ha aumentado tanto el contagio a nivel de adolescentes, que antiguamente, o sea, en los años 60, cuando apareció este virus, no hablábamos de adolescentes. No, nunca se habló de Pero eso. hoy en día, imagínense, adolescentes, yo quedé impactada cuando estuve leyendo las cifras, que ya de los 12 y 13 años, y no porque venga por contagio materno, sino que viene por contagio a raíz de relaciones sexuales. O sea, los jóvenes creen, por cuando uno conversa con ellos, creen que si no existe como una penetración, por decirlo así, en el acto, pero hay otras formas. No saben de que el preservativo en el fondo es lo que te libera de este contagio. Existen mitos, y eso es netamente también porque no hay educación eficiente y no existen campañas eficientes, y no han existido nunca campañas eficientes de parte de los gobiernos que han estado, porque acá no se trata solamente de culpar, que como yo he leído también, como esto no se trata de eso, sino que se trata de hacer realmente campañas que sean eficientes, que esté en conciencia, y que además sea un tema que podamos dialogar así como estamos hablando ahora en este momento. O sea, tiene que dejar de ser un tema tabú y tenemos que preocuparnos y alarmarnos, porque que haya crecido un 34% creo que es demasiado. Como de un año a otro, más de 4.000 personas contagiadas es muchísimo. Estamos liderando ya los rangos estándar de Latinoamérica. Y esas son las Sabíamos personas que saben que están contagiadas. Claro, Que no saben. Exacto. Ojo, además aprovechemos el espacio, porque esa es la gracia de estar en un espacio, en un medio de comunicación, que hay que decirle a la gente, porque además le estamos tratando de informar, pero hay que decirle a la gente que la primera responsabilidad de todas las que estamos en este panel, todos los que están en la radio y de la gente que nos está escuchando y nos está viendo, es que hay que hacerse el examen para ver si que efectivamente uno tiene o no tiene VIH. Existe está contagiado un o test no. rápido que lo venden en la farmacia y el hospital de acá, la clínica. Sí. Yo me acuerdo cuando recién empezó el gobierno el año pasado, se informó también que una de las cifras más altas a nivel nacional estaba en Magallanes, como en aumento del SIDA. Y en esa oportunidad el hospital iba a pedir una cierta cantidad de exámenes de test rápido para que la gente pueda acercarse y hacerse test. Le vamos a preguntar a nuestra invitada que viene pronto. Vamos a tener que hacer una pausa porque ya se nos fue el primer bloque. Así de interesante está el tema de la toma de conciencia y de la educación para evitar este contagio. Así es que vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada.